Hola mis hermanos, espero que se encuentren bien. Acá en la región metropolitana está lloviendo desde el día viernes y la temperatura también está muy helada. Nuestros hermanos de otras regiones que viven el sur, por ejemplo, súper inhóspito, también nos cuentan que están bajo cero y nieve, mucho frío. Y uno de los que están en el norte dice, aquí hay demasiada calor, estamos terriblemente con mucha calor. En el fondo, a todos ellos les enviamos un cariñoso saludo y todos dicen lo mismo. Gracias a Dios que tenemos un lugar donde vivir, un lugar donde poder refugiarnos, ya sea del frío o del calor. En esta oportunidad quiero tomarme de esas palabras para poder decir gracias al Creador que podemos tener un lugar, independiente si es propio, independiente si es arrendado, o el lugar donde uno está durmiendo o cobijándose, es gracias al Creador que Él nos permite poder tener un lugar que no es simplemente un lugar donde hay tablas, madera, cemento, fierros o latas o lo que sea, o con cualquier elemento. Lo importante es que tenemos un lugar donde poder descansar, donde vivir, y eso es uno de los temas principales que la Sagrada Escritura a nosotros nos habla de poder cuidar ese lugar. Este es el tercer video que hacemos para ustedes con la ayuda del Creador y con el cariño que les tenemos a todos ustedes, mis hermanos y amigos. Casas Enfermas 3, donde vamos a hablar acerca de un tema muy, muy interesante que es ya muy recurrente, que muchos de nuestros hermanos han sentido este mes totalmente distinto y han estado viviendo algunos fenómenos que es necesario que puedan comprender. Como siempre le hemos dicho a los hermanos, estén pendientes del canal porque durante el mes de Tamuz estamos viviendo y enfrentando situaciones muy complejas que muchas veces es necesario poder estar atento y estar atento al grupo, estar atento a lo que se está compartiendo, porque allí están los códigos para poder, como se dice, enfrentar esta situación que estamos viviendo. Casas enfermas, Casas enfermas número 3. Esta es una charla especial del mes de Tamuz, que es la continuación de los otros dos videos. Para que ustedes estén al tanto, hay otros videos que están en el mismo canal que estamos hablando del mismo tema. Casas enfermas, hermanos, hay que entender lo siguiente. A cualquiera de nosotros, y de manera, como se dice, desde la época del iluminismo, estamos hablando que en la antigüedad la gente sí creía en el tema de la energía. Los orientales y los, específicamente todas estas culturas que tienen que ver con el, la ley del Tao, ¿sí? Aquellas religiones que son de perfil budista, otras que son hinduistas, y conocieron y supieron que existían dentro del mundo líneas de contacto que se conocen como los poros de la Tierra. Y a estas líneas le llamaron las líneas vortex. Algunos le dicen así. Otros le llaman las líneas ley. ¿Qué quiere decir? Que dentro del planeta Tierra y fuera del planeta Tierra existen zonas que interconectan energéticamente con otras zonas del país. Por ejemplo, acá en Santiago, acá en la región metropolitana, por ejemplo, existe un lugar que se llama el Cerro Blanco. Cerro Blanco en la antigüedad en la antigüedad fue un lugar muy sagrado en el cual hay mucha gente que hoy día no sabe la historia de Cerro Blanco y cuando pasa por el Cerro Blanco algunos ni siquiera quieren mirar ese lugar porque lo encuentran feo, lo encuentran tosco, lo encuentran sin sentido. Pero cuando uno empieza a hacer una observación, empieza a ver que en el Cerro Blanco alrededor está rodeado de cementerios. Y eso no es algo menor. No solamente el cementerio, está el cementerio general, el cementerio católico por allí cerca, el cementerio judío, y también, por otro lado, están los hospitales, que el más conocido de la zona de Recoleta es el Hospital San José.
Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar que en la antigüedad la gente sí tenía un conocimiento de los lugares sagrados, lugar sagrado era un lugar que energéticamente se sentía otra presencia. Y no estoy solamente hablando de presencias que son malas, sino que también de presencias buenas. Los puntos vortex o las líneas ley, que le llaman algunos, son como nosotros le llamaríamos a través de nuestro cuerpo humano, son como los puntos del sistema nervioso que están concentrados y que están interconectados a una gran mente o a un gran cerebro. En la región metropolitana y sobre todo en el sur de Chile y también en el norte del país, y así en cada país tiene sus puntos vortex, que es curioso que es donde ellos, esta gente que tenía este conocimiento, hacía o construía catedrales, iglesias o centros espirituales, y sobre todo con este tema de poder capturar esa energía para que la gente cuando entrara a un lugar, sobre todo a estas inmensas iglesias, pudiera sentir el cielo en la tierra. Y esto no es un tema para escandalizarse, sino que las líneas ley existen. Por eso que no recuerdo muy bien si en China o en Japón, a este conocimiento algunos le llamaron el Feng Shui. ¿Cuál es la diferencia del Feng Shui con lo que nosotros estamos estudiando? Es que el Feng Shui le da a la casa o al hogar, le da un condicionamiento que tiene que ver con una fluidez de energía, pero alejada de lo que es la mente divina. Es como que pusieran ellos a tratar el tema energético como independiente a su fuente, que es el creador. Esa es la gran diferencia del Feng Shui. Claro, uno puede decir, mira, tú tienes que poner los muebles o tienes que buscarte una casa que tenga este tipo de orientación, tiene que tener las ventanas para el lado izquierdo, para el lado derecho. La verdad es que nosotros no nos vamos por esa línea, sino que nosotros podemos incluso capturar o mejor dicho, absorber la energía vibracional del planeta Tierra a través de nuestros hogares, a través de nuestras casas. ¿Cómo? Porque hay que entender que el planeta Tierra es un organismo viviente de alto nivel y que las casas de nosotros también son organismos vivientes. Lo que pasa, y esto es lo que yo quería compartirle a ustedes, la gente antigua, me refiero siglos pasados, tenía un conocimiento de estas energías que abundaban en la Tierra y que por eso hay algunas personas que querían colocar cementerio porque sentían que con el cementerio podía llegar una energía que podía incluso hasta resucitar muertos. Esto no es, a ver, no es motivo para que uno diga, caramba, a ver, ¿qué me quiere decir, hermano? En la antigüedad mucha gente sabía que estas líneas de poder que el planeta Tierra recibía del más allá y sobre todo de la fuente divina que es nuestro creador, sintieron que había un mayor brote de plantas, un mayor brote de árboles y que el aire se respiraba aún más limpio. A diferencia de unos par de metros, unos 100 o 200 metros cuadrados, que no sentían lo mismo. Entonces, a ese conocimiento, los antiguos quisieron poder vivir justo en esos lugares. Es por eso que la mayoría construía cementerios para que la gente pudiera sentir que sus familiares estuvieran vivos. Esta es una forma que muchas veces las personas tienen de sentir que sus familiares están vivos, porque en el lugar donde están sepultados es un lugar que está lleno de vida. Y la paradoja es, claro, voy a dejar un cadáver entendiendo que lo que estoy diciendo es que ese ser humano está vivo, pero en otro plano, su cuerpo aún así lo iban a dejar en estos puntos ley o en estas líneas ley, que es donde la energía de la Tierra se concentraba. Por eso mismo que algunos quisieron hacer cementerios, otros hicieron hospitales, porque querían recibir esta energía de vida que el Creador les manda al planeta para que el planeta lo distribuya a todo su entorno. Es por eso que nació después en la época de la Ilustración y la época de la Escalá y el Iluminismo, que dijeron no, eso es chuchería, eso es superstición, nosotros vamos a construir donde queramos
y si tenemos que cortar estos árboles, los vamos a construir, o sea, los vamos a cortar y aquí vamos a construir casas. Resulta que hay lugares y sectores que no se deberían construir casas. ¿Por qué? Porque también existen las otras líneas que son las líneas negativas, las líneas ley pero del otro lado. Entonces, muchas veces personas que construyen su casa en un cementerio, cerca de un cementerio, pueden sentir que anden por ahí fuerzas del mal y que van a golpear a la puerta de su casa. También hemos escuchado ese tipo de testimonio. También hemos escuchado que hay algunos que viven cerca de cementerios, pero que no han tenido ese tipo de problemas porque su casa está protegida. Y a eso quiero llegar hoy día con esta charla número 3, que independientemente del lugar donde esté usted viviendo, sí podemos canalizar esa energía que probablemente esté en modo negativo, poder transformarla a modo positivo. ¿Ya? Pero antes de hablar de eso, quiero poder compartirle a ustedes acerca de este conocimiento. Este saber es bíblico. Las casas enfermas es un tema bíblico. Está en Levítico capítulo 14. Hay otros pasajes que también nos hablarán de ello, pero eso va a ir en la mensualidad que estamos tratando en la recitación de los salmos y también en lo que se conoce como las mensualidades de los salmos y sus secretos. ¿Ya? Por ahora quiero compartir esto que tiene que ver con las casas vivientes. Existen organismos vivientes dentro de las casas que la gente puede pensar, eso era en el pasado, que la gente era muy ingenua, piensan algunos, y que creía todo lo que le decían. Pero la verdad es que no. La verdad es que los orientales y los medio orientales conocían muy bien el asunto de las casas vivientes y que también se enfermaban. ¿Ya? Esta charla tiene que ver con las casas enfermas, no con las casas vivientes, pero si lo tengo que mencionar es para que ustedes comprendan que por qué en la antigüedad la gente, y sobre todo cuando construían una casa, lo querían hacer de diferentes dimensiones y detalles, y los planos tenían que ser muy, muy específicos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste Casas Enfermas 3? Consiste en que vamos a charlar referente a que nosotros, ¿cómo podemos contaminar una casa? Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra energía espiritual, nuestro estado de ánimo puede corromper la armonía de la casa. Usted pensará, pero si son tablas, son fierro, cemento. Sí, pero ese fierro, ese cemento, o ese acero, o esa lata, o esa madera que usted tiene en su casa, recibe energía de los 4 elementos y que muchas veces puede alterar. ¿Mm? Entonces, no es, no es ridículo pensar que por qué en la antigüedad la gente sabía este conocimiento de que las casas sí se podían enfermar. ¿Cómo? Algunos decían que podían colocarle una herradura de caballo a la puerta o la famosa cruz de Palki creo que le dicen. Sí, que una cruz que con un hilo rojo lo colocan en la parte de atrás de la puerta, ¿cierto? Estando desde afuera, antes de entrar a la casa, por el otro lado se colocaba una cruz de Palki. También le colocaban una herradura de caballo. Sí, la famosa herradura que en muchas casas del sur de Chile, yo vi muchas veces las casas del sur que tenían una herradura de caballo. Entonces alguien decía, no, yo tengo una pata de conejo. Porque sabían que las casas se podían contaminar. Otros tenían la famosa planta de la ruda. Y hoy día vamos a hablar algo de eso. Tenemos nosotros nociones que hay un saber antiguo que tenía que ver con colocar objetos en la puerta. Hay otras personas que son más aventajadas y dicen, no, yo pongo aquí un espejo por si sale el conde Drácula y inmediatamente si la persona se llega a ver, entonces ahí sabemos si no se ve, y entonces un ente demoníaco, entonces no puede entrar a la casa. Cualquier persona que escucha esto dirá, esta es una tremenda locura. Sí, una tremenda locura partiendo porque la escritura me habla de las casas enfermas y que esta enfermedad del Azarat sí empezaba por las paredes de la casa.
Entonces, el poner objetos que pudieran contrarrestar esa energía maligna tiene sus beneficios y sus no beneficios. Entonces, cuando alguien dice, no es descabellado, a eso voy, no es descabellado cuando alguien dice, mira, yo tengo en la puerta tengo una herradura de caballo, entonces, en la herradura de caballo, aquí toda persona que entra, la mala vibra se le pega a la herradura y esta puerta está protegida, esta casa está protegida. Otro tiene la famosa cruz. Bueno, alguien dice, a ver, ¿de dónde sacaron esta idea? Esta idea de poner estos objetos en la puerta y de poner espejos y esas cosas, lo sacaron de una distorsión, y yo digo en el buen sentido, en el sentido que la gente a veces por tradición recibe de repente estas tradiciones, por comentarios, por enseñanza, que se van deformando a medida que va pasando el tiempo. Bueno, en toda casa judía nosotros sabemos que tenemos un objeto muy sagrado, que se llama mezuzá. ¿Ya? No hablaré muchos detalles sobre la mezuzá, pero para que ustedes sepan que esto de poner cosas en las puertas no es algo descabellado. Sí es descabellado cuando la gente pone una pata de conejo o pone una plantita, creyendo que la plantita es la que me va a dar la energía. No, ahí ya estoy distorsionando el saber correcto. Esos son simbolismos, pero ¿que tiene algo que ver? Sí, tiene algo que ver porque las palabras de la Torá, de la Escritura, lo dice claramente. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Atención con lo que voy a decir ahora. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, las grabarás en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, meditando en ellas en toda ocasión. Al levantarte y al acostarte, y cuando andes de camino, también dice que la enseñarás. Y estas palabras las pondrás como señales entre tus ojos y entre tus manos. Y las escribirás en las entradas de tu casa. Las escribirás en las entradas de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Entonces, el asunto de la mezuzá o de colocar textos bíblicos en la casa no es un asunto que alguien puede decir esto es descabellado, esto es una tontera. No. Tiene una verdad. A lo mejor una verdad distorsionada que algunas personas confían en otros objetos. La famosa Hamza, ustedes han visto que hay casas que tienen como una especie de mano, ¿cierto? Con un ojo, la famosa mano de Fátima, ¿cierto? Que alguien, yo no estoy avalando eso, pero hay gente que confía en esas cosas porque saben que hay entidades demoníacas que ellos no pueden atravesar las paredes, tienen que entrar por la puerta. Y eso tiene una explicación, y una explicación bastante larga, hermano. Algunos creen que los espíritus se pueden meter por las paredes, atravesar las paredes. No, en las casas los espíritus no entran por las paredes, entran por la puerta. Y tiene toda una explicación. Usted dirá, pero oiga, si una pared material. Sí, una pared material, todo lo que usted diga. Pero donde ellos entran es por la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta tiene una configuración, tiene una medida, tiene unos números, y ellos, y sobre todo los entes demoníacos, y también algunos entes divinos como los ángeles, saben que al entrar por una puerta de un hijo de Dios o los otros que no son hijos de Dios, saben que al entrar por la puerta van a recibir algo. Entonces, cuando dice el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, al final va diciendo, y estas palabras las grabarás en tu corazón, ¿cierto? Dice, y las pondrás en las entradas de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Bien, cuando nosotros empezamos a analizar y a decir cuáles palabras se tienen que poner, bueno, el judío lo tomó de manera literal y dijo, las palabras que tenemos que colocar en la entrada de nuestra casa es precisamente la conocida Shema, el Shema, o la Shema como le dicen algunos, el Shema Israel, el Oye Israel. Entonces, para eso ellos diseñaron, ¿cierto?, en un pergamino, colocaron este texto completo y ahí hay todo un tema de trabajo que lo hace un sofer y no es
también algo que alguien puede escribirlo a mano y después enrollarlo, porque también tiene una forma de enrollarse. Es un sistema muy espectacular, un sistema muy complejo. Y las personas nos cuentan testimonios que, sobre todo una familia que colocó la mezuzá al revés y no se fijó que una de las letras estaba desapareciendo. Entonces, ¿qué es lo que producía en la casa? La casa se encendía fuego de la nada. De repente estaban en la mesa y salía una llama de fuego. Después estaban en la cocina y el fuego de la cocina da una llamarada más grande. De repente estaban en la habitación y de repente las cosas se empezaban a quemar. Y el tema era que uno de los rabinos le dijeron a la familia, oye, la mezuzá, el pergamino que ustedes le pusieron a la puerta, ¿la pusieron bien? Le dijeron, sí, a ver, me gustaría revisarla. Cuando se dieron cuenta, primero, una de las letras estaba borrada. Una de las letras hebreas estaba borrada. Por lo tanto, en vez de decir que hubiera verajá o bendición, estaba declarando que se incendiara el fuego. Entonces, claro, una sola letra podía cambiar el texto. Al ponerlo al revés, estaban haciendo que el fuego empezara a manifestarse de manera ilógica. Entonces el rabino que cuenta esta historia dice, a ver, vamos a tener que comprar un nuevo pergamino y ponerla bien con la verajá correspondiente. Entonces ahí usted se le va a quitar este tema del fuego espontáneo. Dicho y hecho, así ocurrió. La casa se estaba enfermando. ¿Por qué? Porque no colocaron bien el pergamino, que es el mandamiento que nos dice a todos nosotros, el Creador, a los hijos de Israel, que nosotros tenemos que tener esos pergaminos escritos en la entrada de nuestras casas. Ahora, hay algunas personas que son de la iglesia evangélica, que ellos no tienen este conocimiento de esta famosa mezuzá, pero sí ellos colocaron textos bíblicos, colocaron el Salmo 91, y ellos sentían que sus casas eran protegidas. ¿Por qué? Porque constantemente leían el texto bíblico en sus casas. Al no tener, amigos, estos conocimientos, también pueden alterar el funcionamiento de una casa. Por algo el Creador le dijo, y estas las pondrás en las entradas de tu casa. Por inferencia, nosotros podríamos decir, si el Creador dijo en la entrada de tu casa, eso quiere decir que también el Creador nos permite colocar estas palabras en las paredes de nuestra casa. No es que solamente diga en las entradas de nuestra casa, sino en las paredes de nuestra casa. Pero ¿qué es lo que hay hoy día en nuestras casas? Y yo digo a nivel general. Está Colo-Colo, está la U, el chuncho, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hay? Los ídolos, BTS, la cantidad de dibujo a lo mejor japonés que a lo mejor alguien puede decir, está ahí en la pared de tu casa. Y aquí nosotros entramos a un tema que la gente puede decir y se pone muy radical. Ojo con esto, esta es una charla, ¿ya? Esta es una charla. La gente muchas veces se pone tan radical que dice, mi hijo pone ahí sus póster ahí de demonios, así que yo mañana mismo lo voy a sacar. No. No lo haga. Usted tiene que hacer otra cosa. Usted tiene que empezar a vivir y a comportarse como debe comportarse en una casa, y esas energías automáticamente quedan desactivadas, incluso aunque usted las tenga por ahí. ¿Por qué? Porque obviamente que uno entiende, por ejemplo, a la juventud, cuando ellos quieren expresar, quieren poner sus pósters, se sienten identificados, a lo mejor con su cantante, qué sé yo, y ahí hay un tema ya de responsabilidad. Pero, por ejemplo, los padres no pueden llegar y decir, no, yo te voy a sacar estos ídolos porque son puros demonios. Eso hay que tratarlo con otro tacto, hermano. Usted primero, antes de reventar o sacar ídolos o destruir virgencita y todo lo demás, usted tiene que aprender primero a que usted es el responsable de llenar su casa con esa energía vital. Usted se tiene que preocupar primero de tener su casa con energía
que pueda conducir y ser distribuida para todos, pero usted primero tiene que tenerlo. Primero en su corazón, en su vida. Así que antes de andar sacando póster y antes de andar sacando o rompiendo estatuas o cosas por el estilo, uno se tiene que preocupar, como dice el texto. Estas palabras las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, si tu hijo tiene un póster, si tu hijo tiene algo a lo mejor de algún club deportivo, ¿cierto? Yo aquí no estoy juzgando a nadie, hermano. Solamente que estamos intentando ayudar a la gente y sobre todo con este mes tan complicado, que trae pelea, trae conflicto, y que este tema de las casas enfermas, en vez de traer paz, va a traer discusión. Olvídalo, eso no es el propósito de estos videos. El texto dice: y enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos estas palabras que yo te mando. Claro, usted dirá, yo nunca le he enseñado estas palabras a mis hijos porque nunca vieron un ejemplo en mí, y obviamente que van a tener su habitación con póster o imágenes que a ti no te van a gustar. ¿Por qué? Porque debieron verte el ejemplo a ti primero. Antes de todo, tú tienes que ser muy sutil, tienes que tener un tacto muy, muy avanzado, y ese tacto avanzado tú lo tienes que aprender directamente del Creador, pidiéndole en oración que te ayude a que tú puedas distribuir la energía en tu casa, y si tu casa está enferma, puedas tener una casa sana. Entonces vamos a darte algunos consejos. Primero que todo, entendiendo que una casa enferma se origina por hablar mal, y lo vamos a demostrar en este momento con este video. Observen. En el versículo 48 y el 49, ojalá que lo puedan leer completo en sus casas, hermano. Dice: el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con la casa? ¿Qué tiene que ver las aves? ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver con todo. Pero usted se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con todo? Era un ritual, un ceremonial, que el sacerdote, cuando dice ya la zarat, ya la casa enferma, ya no está, ya no hay impureza, y de hecho ahora viene el proceso de limpieza, y era la destrucción total de la casa, sacando todos los materiales. Encontramos que una de las cosas, una de las claves para entender esto, eran las famosas 2 avecillas. Nos dice la tradición que estas aves, por lo general el sumo sacerdote, o el sacerdote en este caso, se dejaba una uña, ¿sí? Una uña del pulgar más larga que las demás. Por favor, yo les voy a pedir mucha atención con esta charla. Nos dice la tradición que el sacerdote se dejaba uno de los pulgares con la uña más larga de lo normal, precisamente para hacer este ritual de la limpieza de la casa, y era que ponía, ¿cierto? O colocaba a las aves frente a frente. Y lo curioso es que estas aves, ahí dice el texto avecillas, pero no estoy seguro si dentro del texto hebreo las nombra, cómo se llaman esas aves. Lo que sí es cierto, y de lo que yo me acuerdo, es que estas aves nunca dejaban de emitir su sonido. Entonces, ¿qué pasa? Que el sacerdote tomaba estos animalitos, estas aves, y la ponía una enfrente del otro. Entonces lo hacía que se miraran. Entonces el sacerdote miraba miraba a las 2 avecillas y le enterraba en el cuello la uña, y de esta manera el pajarito dejaba de respirar y entregaba su vida. Obviamente usted dirá, a ver, esto es súper heavy, esto es súper sádico para algunos. La verdad es que antes de quitar o sacar la vida de un animal, el sacerdote pronunciaba unas palabras
y le llamaríamos palabras mágicas en el contexto místico, y que los animalitos sabían qué función ellos cumplían. Por lo tanto, ellos antes de partir o antes de entregar la vida al sacrificio, al corbán, al enterrar la uña, ya el pajarito ya no sufría. ¿Ya? Eso para que ustedes se queden tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ver el impacto de un ave que dejó de emitir su sonido, el otro pajarito que también hablaba, o sea, transmitía su sonido, al ver que este pajarito ya no, no estaba vivo, dejaba de hablar, o sea, dejaba de transmitir. ¿Qué es lo que pasa? La sangre era colocada en un recipiente y se colocaba la madera de cedro, se colocaba en el ave que estaba viva y se hacía toda una limpieza. Y esto toda la gente mirándolo los que se habían dañado con la enfermedad de la casa, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía? Que el pajarito lo bañaban con la sangre del ave que había partido, después lo limpiaban, lo dejaban limpio con la madera amarrada, y después soltaban la madera y después el animalito o el ave quedaba libre, pero ya no emitía ese sonido. O sea, lo emitía, pero cuando tenía que emitirlo, no toda la vida. Y esto hay una enseñanza tan esotérica, tan profunda, que era para los moradores de la casa, porque esto se hacía enfrente de ellos. Que las casas enfermas son provocadas por hablar más de lo normal. Y hablar más de lo normal es cuando usted dice en su propia casa, no tengo para comer. Vamos a dar consejos prácticos por este asunto, porque es súper peligroso. Cuando alguien dice, yo no tengo o no tengo para comer, o me falta para comer, o que yo creo que este mes no me va a alcanzar, lamentablemente, hermano, lo que usted está haciendo, está contaminando y está enfermando su casa, porque su casa es un organismo que recibe energía, y la misma casa viene a ser como una especie de contenedor energético donde tiene una conciencia, y esa conciencia sabe que los moradores de esa casa creen o no creen en él, en el creador, y cuando la persona afirma y dice no me va a faltar, no sé cómo lo voy a hacer, pero no me va a faltar el yo pagar el dividendo, o yo pagar el arriendo, o yo pagar la luz, el agua, no me va a faltar. La energía de la casa, por mantener a estos moradores viviendo en su casa, porque para ella le hace bien, la misma conciencia divina y la misma conciencia de la tierra ajustan para que digan si realmente estos moradores de esta casa merecen seguir viviendo aquí. Entonces, ¿cuáles son los consejos prácticos? Primero, ver los videos anteriores. ¿Ya? Porque ahí hay hartos consejos prácticos. Ver videos anteriores. Segundo, el asunto de las aves, que era el ritual que hacía el sacerdote, enseñaba algo, que siempre cuando alguien habla de más y habla lo innecesario, siempre alguien termina por morir. Morir significa alguien que termine por sentirse triste o por verse afectado. ¿Sí? Entonces, cuando en esta ceremonia, en este ritual, el sacerdote ponía a las aves y le hacía todo este procedimiento de poner la sangre, después de lavarla con hisopo, dejarla limpiecita con la madera enganchada, y después sacar la madera, ¿sí? Y después dejarlo libre, eran todos los simbolismos de lo que a nuestro santo Mesías le hicieron. Porque él no abrió su boca para el mal, tampoco maldijo. A él le pusieron un madero. A él lo amarraron, a él lo clavaron. A él, sobre él se le derramó la sangre de los pecadores, de todos nosotros. A él se le purificó con agua cuando se le enterró, se le sepultó en la tumba. Todo el procedimiento de las aves que el sacerdote revelaba precisamente en el tema de las casas enfermas, es todo lo que nuestro santo Mesías hizo por todos nosotros.
y también incluyendo nuestra residencia. No solamente Él vino a salvar a la humanidad como humano, Él también vino a salvar a la Tierra como planeta. ¿Mm? Esto es muy importante, la gente se olvida de eso. Él también vino a restaurar el planeta, a darle la energía al planeta, porque el planeta estaba pidiendo a gritos que viniera pronto el Mesías para poder sentir también la energía de la luz. Y hoy día va a venir, o sea, hoy me refiero en esta época, Él también vendrá por segunda vez. Entonces, cuando nosotros nos dicen, oye, ¿qué pasó con esa ave? Bueno, cuando uno habla de más, uno puede afectar y le llega esa energía, esa mala vibra, le llega a la persona. Consejos prácticos. El tema de la casa enferma. Hablar lo justo y necesario. No llamar la atención. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando nosotros hablamos de más, uno tiene mucho. ¿Qué significa hablar de más? O sea, me refiero, uno tiene muchas formas de hablar de más. Pero las que aquí estamos hablando tiene que ver con hablar más de lo necesario. ¿Qué significa? Primero, cuando usted dice, esta casa es tan fea, a mí no me gusta, ya eso hace que la casa se ponga en contra tuya. Si a ti no te gusta la casa, tú no lo tienes que decir, tú le tienes que decir al creador del universo, mira, la verdad es que no me gusta este lugar, pero si estoy viviendo en estos momentos aquí es por algo. A lo mejor aquí hay una energía que yo necesito canalizar bien y es necesario que yo esté aquí, el tiempo que sea necesario, creador. Pero sinceramente, si tú me preguntas como ser humano, a mí no me gusta este lugar. Pero si yo estoy aquí, es por algo y yo te voy a hacer caso. Eso es hablar lo justo y necesario. Cuando yo hablo lo innecesario y hablo de más, entonces empiezo a hablar mal de todo. Que es malo el sector, que son malos los vecinos, que son malos aquí, que son malos allá, y la energía de las otras casas te van a llegar a ti, sí o sí. No llamar la atención significa que yo no debo andar sacando fotos por cada mueble que yo compro, por cada cambio que yo hago en la casa, yo no lo puedo andar publicando. Y aquí surgió de algunos hermanos, que fue muy buena esta pregunta. Yo le dije a algunos que iba a responderla en este video. Hermano, ¿qué pasa si yo tengo una casa para arrendar? Esa casa, obviamente que yo tengo que sacarle fotos para yo publicarla en redes sociales. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros antes de publicar, nosotros le decimos al creador, bendito sea, creador del universo, yo voy a mostrar esta fotografía con el solo hecho y con solo el... A ver, solamente, creador, voy a tomar esta fotografía de carácter comercial y obviamente usted no va a mostrar todo, sino que va a mostrar lo justo y lo necesario. Eso significa que si usted puede enviar 40 fotos, usted envíe 15. Y alguien dice, ¿pero por qué? Si yo puedo mandar las 40 fotos. Cuando usted inconscientemente o conscientemente usted envía 40 fotos, le está diciendo a su alma que a través de las fotos las personas van a llegar a arrendar esa casa. Pero cuando usted dice, no, voy a tomar de estas 40 fotos, voy a publicar solamente 15 o voy a publicar solamente 10, el creador, bendito sea, va a colocar a la persona para que me arriende esa casa. Entonces, si yo digo, no, le voy a sacar fotos, voy a grabar videos para que, como para tratar de convencer a la otra persona que arriende, ¿cierto? O que sea mi arrendatario, eso significa que está colocando la confianza en el hombre y en sus capacidades de decir, mira, yo la casa la tengo así, así. No. Primero la confianza en el creador. La persona que tiene que llegar, va a llegar incluso hasta con una foto. Y punto. No es necesario que usted ande
colocando 100 fotos para intentar convencer a la gente. Y esto ya hay muchos hermanos que me lo han preguntado. Hermano, sabe que yo tengo casa para arrendar, pero sabe que tengo este problema. Que yo empiezo, sí es verdad, trato de convencer a la gente para que les guste la casa. Bueno, usted ahí está siendo puesto a prueba, porque en ese momento le están diciendo, a ver, aunque pusierais una foto, el creador te va a mandar al arrendatario. Punto. Él te va a colocar al arrendatario. Entonces, eso sí es necesario. Ahora, cuando alguien tiene un negocio y dice, mire, sabe que yo constantemente tengo que usar las redes sociales para darle promoción a mi publicidad, sí, no hay ningún problema. Eso de hecho es bueno hacerlo. Lo que aquí estamos hablando cuando estamos hablando de asuntos de hogar, de casa, y la gente anda publicando todo lo que compra, eso es lo malo, hermanos. ¿Mm? Entonces, las casas enfermas muchas veces radica en que yo hablo de más y hablo lo innecesario. Entonces digo, no, yo creo que aquí voy a durar poco. Miren, ustedes están diciéndolo. No, yo creo que aquí voy a durar poco. No, malo, pésimo. Usted tiene que decir, no, si yo estoy en esta casa es por algo. Y si todavía yo no tengo otra casa o otro lugar donde vivir, y yo estoy aquí, es por algo. Hay un proceso que debo aprender. ¿Cuál? El proceso de las aves. ¿Ustedes sabían cómo se dice ave o pájaro en hebreo? Pájaro se dice, en hebreo se dice sipor. Sipor. Y de ahí viene el nombre sípora o séfora. ¿Mm? Y sipor tiene las mismas letras que yo al dar las vueltas, al combinarlas, se forma la palabra seruf, que es permutación, cambiar. ¿Qué significa entonces? Que cuando veo el ritual del sacerdote, cuando veo el ritual de los pajarillos, o de los pajaritos, la avecilla, lo que me está diciendo el sacerdote en este ritual es que yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que cambiar mi cerebro. Si hay uno de mis cerebros que provocó el daño, tengo que dejar muerto la parte mala de ese lado del cerebro para darle vida a ese lado del cerebro. Entonces, y aquí nosotros entramos a otro tema que es poner atención a las mascotas de la casa. ¿Alguien tiene mascota? ¿Alguien tiene mascota en su casa? ¿Qué tiene? ¿Tiene una iguana? ¿Tiene un dinosaurio? ¿Tiene un perro? ¿Un gato? ¿Qué tiene? ¿Una ardilla? ¿Un hámster? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene canario? ¿Tiene pajarito? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, una de las cosas que provoca que las casas se empiecen a enfermar es precisamente de tener a animales que están siendo, como se dice, haciéndolos sufrir. Por ejemplo, ¿usted tiene mascotas? Bueno, usted tiene mascotas, entonces cuídela. Nosotros antes de comer, y a veces se nos olvida, pero por lo general como regla en nuestra casa, tenemos que antes de comer, los animales tienen que comer primero. Bueno, dice la tradición mística que es muy bueno tener un perro de color negro y sobre todo que sea perra. La pregunta es, ¿por qué los místicos dicen, por qué es bueno que uno debe tener un animal de color negro? Porque algunos dicen, oye, pero casi todos los animales que son de color negro son mala suerte. Por eso, ¿por qué ustedes creen que la gente tiene esos prejuicios? Y ahora usted dice, pero ¿sabe que yo no tengo animales de color negro? No importa, hermano, no importa. Pero algunas personas dicen, pero como es de color negro yo lo desprecio. Los sabios de Israel siempre tenían una respuesta para cada pregunta. ¿Por qué? Porque el color negro es un color que atrapa cosas. Entonces, muchas veces, cuando tiran cosas, tiran brujería o cosas por el estilo, rebotan simplemente a veces por los puros animales. ¿Mm? Ahora, esto no quiere decir que usted va a regalar el perrito que tiene y se va a comprar una mascota ahora de color negro y a las que tenía ya las va a desechar. No, hermano, no se trata de eso.
Se trata especialmente de poner atención a las mascotas de la casa, de darle su alimento, darle su agua. Usted tiene que cambiarle el agua. Ojo con esto es muy importante saberlo. Si usted a su animal, a su perro, a su gato, usted no les cambia el agua, por ejemplo el agua diaria, y usted puede estar un mes con el agua, con la misma agua, y usted dice, no, yo la veo limpia, cámbiele el agua todos los días si puede. Hoy día, y de hecho, cuando nosotros guardamos Shabbat, se nos dice a través de la tradición que antes de sentarse a la mesa, antes de recitar cualquier verajá, los animales tienen que comer. No se sienta a la mesa uno si los animales no comen. Me refiero a su animal que tiene que comer y usted después comer. Esto hace que la energía de la casa empiece a sentir violencia contra usted por maltratar a un miembro de la naturaleza. Muy importante. Consejo práctico que es muy profundo, pero en este momento, como es una charla, esto solamente va a servir como ayuda para que usted ponga ojo con esto. Poner atención a las mascotas de la casa. ¿Cómo están? Ellos ven cosas, los animales, sobre todo los perros. Nosotros sabemos cuando andan cosas raras. ¿Por qué? Porque los perros y los gatos son como detectores, hermano. Y por eso que también hay que cuidarlo. Tener plantas y cuidarlas, otro consejo práctico para empezar ya a cambiar la mentalidad de la casa enferma. Tener plantas y las plantas se mueren. Pueden ser dos cosas. Una, no le da el cuidado que corresponde o no le gustan las plantas. Y la otra es porque hay una fuerza negativa que está matando o está destruyendo esa casa y ese es un detector que le está indicando a usted, aquí hay una fuerza nociva. Y hay que hacer todo un trabajo de limpieza, hay que hacer todo un trabajo espiritual y después usted va a ver el resultado en las plantas. Cuando usted vea que las plantas brotan, el pasto, las flores o lo que sea, usted va a decir, caramba, aquí hay algo bueno, aquí hay algo bueno. Entonces, mis hermanos, pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Por ejemplo, en este caso que yo tengo, por ejemplo, un negocio y está en mi casa y quiero vender el negocio y tengo que sacarle fotos, no muestre todas las fotos, muestre solamente algunas. ¿Qué se puede hacer cuando ya se transgredió, por ejemplo, de asuntos que nosotros hemos visto en los videos anteriores y sobre todo el tema de hablar mal? Bueno, es separar un día y decirle al creador del universo, yo acabo de ver estos videos y la verdad es que hice algo que no correspondía, yo te quiero pedir perdón sabiendo y conociendo de que tú esto ya me lo advertiste, te pido perdón, dame fuerza, te pido perdón por la transgresión que hice, porque contaminé la casa y obviamente como resultado me llegó a mi cuerpo. Y por eso que es muy normal que cuando la persona transgrede, o empieza a hablar de más o hace cosas que están prohibidas de hacer, la persona cae enferma. Y cae enferma porque la casa se enfermó. Entonces usted le dice al creador, yo caí enfermo por mi culpa y también mi casa. Entonces yo te pido que tú puedas perdonarme y yo me comprometo a no volver a hacerlo. Y ojalá restaure la energía de mi casa, por favor, creador, te lo suplico. Y ahí usted le da al creador, ahí usted le llora si quiere, y ahí usted puede reconciliarse con él, y especialmente ahí usted puede recitar salmos también. Y esta es una de las formas que empezamos a ver cosas diferentes en nuestra casa. Bien, bien mi amigo, bien mis amigos, hermanos, les agradezco su tiempo en esta breve charla. La verdad es que no sé cuántos minutos tiene, pero lo único que les deseo es que este material lo puedan compartir con aquellos que ustedes quieran y sea necesario. ¿Ya? Vamos a continuar en este mes de Tamuz con hartas cosas interesantes, así como esta. Y por favor, el trabajo práctico háganlo, mis hermanos. Muchos cariños y estamos en otra ocasión.